para dar lectura los primeros 3 versículos, hermanos. Noten lo que dice Malaquías 2, del 1 al 3. Dice la Biblia: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por su palabra. Le pido, Señor, que hable a nuestras vidas. Denos un corazón dispuesto para escucarle, para poder meditar, mi Señor, en lo que usted tiene para nosotros en el libro de Malaquías, y ayúdenos, Señor, a escuchar de tal manera que estemos dispuestos a hacer cualquier ajuste que sea necesario hacer en nuestras vidas. Bendiga este tiempo, Padre, glorifíquese en la predicación, pero de manera especial también en la respuesta a escuchar su palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como ya lo hemos mencionado, Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías es el profeta que está cerrando el telón en el Antiguo Testamento. Y Malaquías, hermano, se dirige, como ya muchos profetas lo hicieron, a un pueblo, hermano, que había fracasado, a un pueblo que había escuchado la palabra de Dios, pero no habían prestado atención a Dios y no habían hecho los ajustes necesarios. En Malaquías vemos lo corrupta que se había vuelto la generación a quien el profeta le escribe. Malaquías nos presenta el cuadro de un pueblo exteriormente religioso, un pueblo, hermano, que en apariencia estaban haciendo lo correcto, pero en su interior no había sinceridad, hermano. En su interior eran indiferentes. En su interior, hermano, menospreciaban a Dios y lo que Dios les había mandado. El sacerdocio que ejercía el ministerio en el tiempo de Malaquías se había corrompido. No tenían el respeto y el favor del pueblo. ¿Por qué? Por las faltas que habían cometido. Podemos sencillamente resumir el mensaje del libro en un pueblo rebelde con falta de sinceridad. Pero aún en medio de todo, hermano, un rayito de luz, un rayito de esperanza. Aún en medio de la rebeldía que el pueblo a quien Malaquías enseña habían manifestado, aún así Dios hace promesas, hermano. Ahora, terminamos el capítulo 1 y podemos notar que en el capítulo 1 sobresalen, hermano, 2 puntos muy importantes para considerar. La primera parte del capítulo 1, estudiamos los primeros 5 versículos, vemos a Dios declarando su amor a Israel. Pero, ¿cómo respondió Israel? Israel, hermano, dudaba del amor de Dios. Israel, hermano, llegó a pensar que Dios no les amaba, que Dios se había olvidado de ellos. En la primera parte vemos a un pueblo amado siendo desleal a su Dios. La segunda parte del capítulo 1, los versículos 6 al 14, vemos a Dios declarándole al pueblo que ellos eran un pueblo
que menospreciaba a su Dios, deshonraban a su Dios. ¿De qué manera Israel deshonró al Señor? El capítulo 1 nos enseña, hermano, que le entregaron ofrendas, le entregaron sacrificios que no cumplían, hermano, con las claras demandas que Dios había establecido en el libro de Levítico. Hermano, ¿qué entregaba el pueblo al Señor? La ovejita con la patita quebrada, la ovejita con el ojito enfermo. ¿Y qué había dicho Dios? Que las ofrendas debían ser perfectas, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. El pueblo lo sabía, hermano. Pero como el pueblo se encontraba en una crisis muy grande, el pueblo decía, lo mejor lo tomamos para nosotros y lo peorcito se lo entregamos a Dios. ¿Y qué le está diciendo Dios al pueblo? Ustedes me menosprecian, ustedes no siguen las cosas como yo lo establecí. Entonces, en el capítulo 1 vemos a un pueblo amado siendo desleal, a un pueblo amado que deshonra a su Dios. En los primeros versículos del capítulo 2, hermano, vemos la continuación de un pueblo amado que deshonra a su Dios. De manera particular, los versículos que hemos leído en esta mañana, Malaquías 2, del 1 al 9, hermano, el profeta trata específicamente con los sacerdotes, dejándoles ver, hermano, las consecuencias que ya estaban experimentando, pero que de una manera más fuerte vendrían a ellos por causa de la desobediencia. Si quisiera poner un título al mensaje de esta mañana, sería consecuencias de la desobediencia, hermano. Querido hermano, el apóstol Pablo mencionó que lo que se escribió anteriormente, lo que se escribió en la antigüedad, para nuestro provecho se escribió, hermano. Y aún de lo que Dios habló al profeta Malaquías y a cualquiera de los profetas, Dios tiene mucho que enseñarnos, hermano. Veamos algunas cosas en el capítulo 2. En primer lugar, vemos una advertencia. Mire versículo 1, hermano. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. En el versículo 1 encontramos la palabra mandamiento, pero más que un mandamiento, lo que el profeta Malaquías está haciendo, hermano, de parte de Dios, es darle una advertencia, principalmente a los sacerdotes. Y hermano, mire, esto nos enseña algo del carácter de Dios, hermano. Constantemente, Dios nos manda advertencias, hermano. ¿Qué es una advertencia? Es Dios diciendo, es Dios llamándonos a cuentas, presentándonos una verdad y diciéndonos, estas cosas pueden pasar si tú no prestas atención. Estas cosas pueden pasar si tú no haces caso. Y hermano, en nuestro tiempo, el día de hoy, hermano, Dios sigue mandando muchas advertencias. Mire, Malaquías escribe 100 años después de la deportación. Hermano, Segunda de Crónicas nos enseña cómo Dios mandó muchísimas advertencias antes de que el pueblo fuera llevado a Babilonia. Hermano, después de que todo eso pasó,
Dios sigue mandando advertencias, hermano. Aunque el pueblo ya habían sido deportados, ya habían estado en Babilonia 70 años. Y hermano, 100 años han pasado en el tiempo de Malaquías, después de que Israel ha llegado a Jerusalén. Pero ¿qué cree, hermano? No han entendido, hermanos. No han entendido. Hermano, no están haciendo las cosas bien, Israel. Y yo pregunto, hermano, ¿acaso nosotros seremos diferentes? ¿O nosotros si agarramos la advertencia a la primera, tomamos juicio y empezamos a caminar derechito, hermano? A lo mejor estamos como decía mi mamá. Mi mamá decía, se me hace chueca la boca diciéndoles y no entienden. Ahora, mis hermanos, yo sí entendía, yo era el único, hermanos. Créanme. No se crea, hermano. Hermano, aún con advertencia tras advertencia que muchas veces Dios nos hace, aún así muchas veces, hermano, como dicen ahora, no agarramos la onda, hermanos. ¿Qué vemos en primer lugar? Una advertencia. ¿Qué encontramos en segundo lugar, hermano? Algunas consecuencias que vendrían como resultado de no tomar la advertencia. Pero es bien interesante, hermano. Antes de iniciar Malaquías, mencionando algunas consecuencias que vendrían si no prestaban atención, hermano, antes de mencionar las advertencias, Malaquías le deja ver al pueblo la expectativa que Dios tenía de ellos, hermano. ¿Cuál es la expectativa que Dios tenía para el grupo de personas a quien Malaquías les enseña? Y déjeme decirle lo siguiente, las mismas expectativas, hermano, que Dios tenía para Israel en aquel tiempo, son las mismas expectativas que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Qué expectativas eran? Mire versículo 2, hermano, versículo 2. Si no, ¿qué, hermano? Oyeres. Y si no decidís de corazón, ¿qué cosa, hermano? Dar gloria a mi nombre. Hermano, mire la última frase del versículo 2. Porque no os sabéis qué, hermano. Decidido de qué? De corazón. Hermano, ¿qué expectativas tenía Dios de Israel y qué expectativas tiene Dios de nosotros? Malaquías dice, si no oyereis. Hermano, Dios esperaba que el pueblo escuchara las palabras de los profetas. Hermano, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios mandaba a los profetas? Hermano, ¿qué encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento? Vino palabra de Jehová a mí diciendo, ahí les voy, Dios dijo eso. Hermano, ¿cuál es el propósito del profeta? Escuchar la voz de Dios, dársela al pueblo. ¿Y qué esperaba Dios, hermano? Que el pueblo oyera, que el pueblo escuchara. Ahora, hermano, la frase, si no oyereis, la palabra oír, ahí en ese versículo se refiere al tipo de escuchar de una persona que lo lleva a hacer cambios. Mire, hermano, el profeta no está diciendo, miren, pueblo, les voy a compartir esto, nada más para que me digan qué piensan. No, hermano, la frase, si no oyereis, la palabra oír, tiene que ver con escuchen para que hagan cambios, escuchen para que hagan ajustes. Hermano, ¿qué espera Dios de nosotros el día de hoy? Que constantemente escuchemos su voz, hermano.
que constantemente escuchemos su voz. Mira, hermano, en el tiempo pasado había profetas que le hablaban al pueblo. En el tiempo presente, ¿qué tiene el pueblo? Pastores y maestros, hermano. En el tiempo presente, ¿qué tiene el Señor? ¿Qué dice, hermano, Hebreos 10:24? Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, en el tiempo presente, ¿qué es lo que Dios tiene para hablarnos? Pastores, maestros y hermanos en Cristo, que nos debemos exhortar unos a otros. Hermano, ¿qué está haciendo en esta mañana? Yo espero que en esta mañana usted no solo esté en calidad de bulto sentado aquí o allá. Yo espero que escuche a su pastor esta mañana. No porque es su pastor, hermano, porque usted debe estar convencido que el pastor es el hombre a quien Dios ha puesto aquí para enseñarle, hermano. No porque el pastor así lo haya escogido, hermano, sino porque Dios llamó al predicador, Dios llamó al pastor a estar aquí. ¿Para qué? Para hablar de parte de Dios. ¿A quién? A un pueblo que debe escuchar. Hermano, ¿qué era la primera expectativa? Que el pueblo escuchara. Fíjese lo que dice versículo 2. Si no oyereis, y dice después, si no decidís de corazón, ¿qué cosa, hermano? Dar gloria a mi nombre. Hermano, Dios esperaba que el pueblo escuchara la voz de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Hermano, escúcheme. ¿Qué es lo que el pueblo no estaba haciendo? ¿Qué es lo que el pueblo no estaba haciendo? ¿Sabe qué es lo que el pueblo no estaba haciendo? Dando gloria a su Dios, hermano. El pueblo no estaba dando gloria a Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Qué le estaban ofreciendo al pueblo? Los animalitos que no debían ofrecer. ¿Qué le estaban ofreciendo al pueblo? Lo que ellos no querían. Las obras. Hermano, ¿qué le ofrecían al pueblo, a Dios? ¿Se acuerda qué les dijo Dios? Mira, lo que me ofreces a mí, ofréceselo a tu príncipe. ¿A qué se refiere ofréceselo a tu príncipe? Llévaselo al rey de Persa. Déjeme hacer. Pero quien sea, ayúdeme por favor, hermanos. Hermano, el rey persa, hermanos. Vayan a Malaquías capítulo 2, versículos del 1 al 9. No se crean, hermanos, casi empezaba otra vez. Hermano, ¿qué es lo que el pueblo no estaba haciendo? No estaba dando gloria a Dios. Hermano, ¿qué expectativas tiene Dios? Que escuchemos su voz, que le demos gloria a Dios. Ahora, aquí en Malaquías, la idea de dar gloria a Dios tiene que ver, hermano, con hacer las cosas como Dios lo manda. Hermano, damos gloria a Dios cuando hacemos las cosas como Dios manda. Hermano, no damos gloria a Dios cuando sabemos. Dios dice así, pero yo pienso diferente, yo lo voy a hacer así. Estamos menospreciando su palabra. No damos gloria a Dios cuando eso sucede. Hermano, ¿qué otra expectativa tenía Dios del pueblo? Miren las últimas palabras del versículo 2. Porque no os habéis, ¿qué, hermano? Decidido de corazón. Hermano, ¿qué quiere decir eso, hermano? Dios esperaba sinceridad del pueblo, hermano. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? ¿No os habéis decidido de corazón? Mire, hermano, lo que eso quiere decir es que si alguien desconocido, si alguien ajeno al pueblo los hubiera visto, esta persona hubiera dicho: yo los veo que hacen lo correcto, yo veo que están ofreciendo sacrificios,
Yo veo que en apariencia todo está bien. Hermano, porque ¿de qué les acusaba Dios al pueblo? De falta de sinceridad, de falta de honestidad. Entonces, ¿qué idea si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre? Hermano, que Dios esperaba un pueblo sincero. Hermano, las mismas expectativas que Dios tenía para la gente del tiempo de Malaquías, hermano, son las mismas expectativas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué espera Dios, hermano? Que escuchemos su voz. ¿Qué espera Dios? Queremos gloria a su nombre. ¿Qué espera Dios? Sinceridad de parte de nosotros. Ahora, hermano, ¿cuáles fueron las advertencias que Dios le lanzó al pueblo? ¿Cuáles serían las consecuencias si no escuchaban las advertencias de parte de Dios? Mire versículo 2. Si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea lo que dice después, hermano. Enviaré maldición sobre quién, hermano, sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones. Note, y aún las he maldecido. Versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Hermano, Malaquías menciona algunas consecuencias. Note que ya habían empezado a experimentar. Las palabras de Malaquías hacia el pueblo, hermano, Dios les está diciendo, ya han experimentado consecuencias. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Mire el capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué, hermano? ¿En qué nos amaste? Ahora, ¿por qué el pueblo dudaba del amor de Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya habían empezado a experimentar consecuencias. Lo que el profeta está diciendo en el capítulo 2, hermano, que las consecuencias que venían, hermano, serían mayores todavía. Serían mayores. El Señor les está diciendo, hermano, que vendrían maldiciones, que vendrían consecuencias. Y hermano, lo que debe llamar nuestra atención, dice la Biblia, enviaré maldición sobre vosotros. Hermano, ¿quién enviaría maldición, hermano? Tome nota de esto, hermano, tome nota de esto. ¿Quién enviaría maldición, hermano? Hermano, Dios. ¿No es cierto, hermanos, que a veces cuando situaciones están pasando en nuestra vida, qué es lo más común por hacer, hermanos? Diría el hermano Dalet, el enemigo. El enemigo. ¿No es cierto que a veces le echamos la culpa al diablo, hermano? Experimentamos ciertas situaciones y ¿qué decimos muchas veces? El diablo, es el diablo que me quiere destruir, es el diablo que me está tentando. Ahora, no me malentienda, muchas veces puede ser el diablo, hermano. Pero ¿qué estaba diciendo Dios, hermano? Enviaré maldición sobre vosotros. ¿Quién lo haría, hermano? Dios. ¿Sabe usted, hermano, que en muchos lugares me tacharían de hereje por lo que estoy diciendo ahorita? Enviaré maldición sobre vosotros. Hermano, el falso evangelio de la prosperidad me tacharía de hereje al escuchar que la Biblia dice y que un predicador afirma, hermano, que Dios está diciendo que enviaría maldición. Ahora, hermano, ¿por qué enviaría maldición? Recuerde, Dios había mandado muchas advertencias. ¿Por qué venían las consecuencias negativas?
¿Por qué el pueblo, hermano, experimentaba que la langosta, hermano, comiera sus cosechas? ¿Por qué el pueblo estaba batallando? Porque habían sido desleales a su Dios, como ya lo vimos. Porque no estaban dando gloria al Señor. Pero ¿por qué les habla el Señor? Mire, las consecuencias ya habían empezado. Pero ¿por qué el Señor les vuelve a hablar? Porque Dios quiere frenar esas consecuencias, hermano. Aunque ya estaban batallando, ¿por qué Dios les habla? Porque Dios pretendía, hermano, cambiar la maldición por bendición. Dice el versículo, hermano 2: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿A qué está haciendo alusión, hermano? El Señor. No pierda Malaquías y acompáñeme a Deuteronomio 28, hermano. Deuteronomio 28. No vamos a leer versículos, pero quiero que note algo. Deuteronomio 28, hermanos. En Deuteronomio 28, Israel está por entrar a la tierra prometida, hermano. Ahora, vea Deuteronomio 28, ¿qué dice arriba del versículo 1? Si su Biblia tiene títulos, que los títulos no son inspirados, hermano, pero nos ayudan. ¿Qué dice el título? Ahora, tome nota. ¿Cuántos versículos utiliza Moisés para hablar de bendiciones por la obediencia? 14. ¿Qué dice arriba del 15, hermano? Ahora, ¿hasta dónde llega el versículo? ¿Cuántos versículos restan, hermano? 68. 68 menos 14. Bien muchos, hermano. 54 versículos, escúcheme, 14 versículos que Dios utiliza para hablar de bendiciones por la obediencia. Y 54 versículos, hermano. 54 versículos que Dios utiliza. ¿Para qué, hermano? Para hablar de consecuencias de la desobediencia. Cuando Malaquías dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, ¿sabe a qué está haciendo alusión? A Deuteronomio 28. ¿Sabe a qué está haciendo alusión? No a algo nuevo para Israel, hermano, a algo que Israel ya había escuchado anteriormente muchísimas veces. Hermano, dice el versículo 3, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Hermano, ¿de qué hablan esas palabras, hermano? Es una expresión muy fuerte de desagrado. Recuerdo que una vez un hermano me dice, pastor, qué miedo me dio al leer Apocalipsis. Y yo dije, bueno, pues muchos le tienen miedo a Apocalipsis, pero yo le pregunté, yo pensé que me iba a hablar de los sellos, las copas o algo así. Y yo le dije, bueno, ¿y a qué le tuviste miedo, hermano? ¿Qué leíste? Mire, una de las cosas que a mí se me hace bien feo, me dice, es vomitar. A nadie le gusta vomitar, yo creo, ¿verdad? Y me dice esta persona, se siente feo vomitar. Pero yo me quedé pensando, más feo que vomitar debe ser vomitado. ¿Qué dice Apocalipsis? Os vomitaré de mi boca. Ahora, hermano, no es algo literal. No quiere decir que alguien, el Señor lo va a tragar y después lo va a desechar, hermano, lo va a vomitar. Si no, a lo mejor algunos ya hubiéramos sido vomitados, y qué feo, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿qué está diciendo Dios en Apocalipsis? Hermano, que la tibieza a él le causaba repulsión, le causaba asco. Hermano, ¿qué está diciendo Dios aquí en Malaquías? Les está diciendo, hermano, os echaré al rostro el estiércol. ¿Cuál estiércol? El estiércol de los animalitos, hermano, inmundos, de los animalitos despreciables que estaban ofreciendo. Hermano, ¿qué se debía hacer con todo el estiércol y los desechos?
debía ser juntado, hermano, y llevado fuera del pueblo. Hermano, ¿qué les está diciendo Dios a través de esas palabras, hermano? Que le causaban desprecio, hermano, y que podían ser desechados. Una expresión muy fuerte de desagrado. Ahora, eso viene, ¿por qué? Porque no oyen su voz, porque no dan gloria a Dios y porque no son sinceros, hermano. ¿Qué hace ahora Malaquías? Primero les da una advertencia, después les habla de consecuencias. Ahora les presenta en tercer lugar un ejemplo del pasado, hermano. ¿Qué había sucedido en el pasado? Mire versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad no estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿qué, hermanos? Y de su boca el pueblo, ¿qué, hermanos? Buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿qué está haciendo el profeta? Dios le recuerda a los sacerdotes y el pacto que había hecho anteriormente con los levitas. El versículo 5 dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Hermano, ¿qué les había dado anteriormente el Señor? Vida y paz, hermano. Vida y paz. ¿Para qué? Para que le temieran. ¿Para qué? Para que anduvieran en sus caminos, hermano. Para que vivieran humillados delante de su Dios. ¿Cuándo fue que Dios hizo ese pacto con Leví, hermano? Por razón de tiempo no vamos, pero en Números 25, versículos 12 y 13, la Biblia dice: por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De lo que hizo en alguna ocasión, hermano, Finés, allá en Números 25. Cuando el pueblo había pecado y vino mortandad contra el pueblo, ¿qué hizo Finés? En su celo por Dios hizo lo correcto, hermano. Y Dios hizo un pacto con ellos. ¿Qué les está recordando, hermano, el Señor a la gente en el tiempo de Malaquías? En el pasado hicieron lo correcto. En el pasado los sacerdotes temían a Dios. En el pasado los sacerdotes enseñaban fielmente la palabra de Dios. En el pasado los sacerdotes atraían a gente al Señor, a ser fieles a Dios, a ser leales a Dios. Mire versículo 6, hermano: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿De qué nos hablan esas palabras, hermano? De la sinceridad, de la vida consagrada, de la vida de influencia, de la vida de impacto a otras personas que en el pasado, hermano, habían tenido los sacerdotes y los levitas. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros el día de hoy. ¿Cuál era el ideal de Dios, hermano, para los sacerdotes? Recuerde que todo el mensaje que estamos viendo aquí en el capítulo 2 del 1
9, Dios está hablando no con el pueblo en general, hermano. Dios está dirigiendo específicamente a los sacerdotes. ¿Y qué era el ideal de Dios? ¿Qué esperaba Dios de los sacerdotes? Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo, ¿qué, hermanos? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermanos, una pregunta. Cuando el pueblo iba al templo a ofrecer los sacrificios, hermano, ¿una persona común podía entrar al templo y ofrecer los sacrificios? Ahora, ¿qué hacía el pueblo? Llevaba las ofrendas. ¿Quién tomaba la ofrenda? ¿Y quién presentaba la ofrenda, hermano? El sacerdote. Aparte de hacer eso, ¿qué más debía hacer el sacerdote? Debía hablar con sabiduría. Hermano, el pueblo debía acercarse a ellos. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios, hermano. A escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿qué estaban haciendo los sacerdotes, hermano? Menospreciando a Dios. Menospreciando a Dios. Hermano, cuando el sacerdote menospreciaba a Dios, ¿qué se esperaba del pueblo? Que hiciera lo mismo, hermanos. Que hiciera lo mismo. ¿Sabe qué es una de las cosas, hermano, que me pone a temblar pensando en mi posición como pastor? Que muchos han dicho, hermano, que las bancas son un reflejo del púlpito, hermanos. ¿Qué quiero decirle? Que muchas veces lo que la congregación hace será un reflejo, hermano, de lo que es el pastor. No es siempre la regla, hermanos. Pero ¿a quién están viendo las ovejas, hermano? ¿A quién están viendo las ovejas? Ahora, obviamente, hermano, si usted se pone a buscar detalles, defectos al pastor, obviamente, hermano, va a encontrar muchísimos, hermano. Y siempre es más común resaltar, maximizar los defectos que las virtudes. Hermano, ¿qué esperaba Dios de los sacerdotes? Lealtad, fidelidad al Señor, que fueran fieles mensajeros. Ahora, querido hermano, una última cosa que Dios les menciona en esta sección a la gente que escucha a Malaquías. Mire, Dios les da una advertencia, les habla de las consecuencias que vendrían, les presenta un ejemplo del pasado. Y en cuarto lugar, hermano, el profeta presenta la realidad presente del pueblo. Hermano, ¿en qué condiciones se encontraba el pueblo? ¿Cuál era la realidad presente del pueblo? Mire versículo 8 y versículo 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Recuerde, esas palabras son para los sacerdotes. Hermano, el Señor les ha mostrado las expectativas que tenía de ellos, pero ¿cuál era la realidad de los sacerdotes, hermano? Después de mostrarles lo que esperaba de ellos, después de mostrarles el ejemplo del pasado, de la lealtad y fidelidad que un día tuvieron los sacerdotes, ¿cuál era la realidad presente, hermano? Dice la Biblia, mas vosotros os habéis apartado del camino. Hermano, ¿qué sucedió con los sacerdotes que escuchaban este mensaje? Se apartaron del camino. Dice después, hermano, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, ¿cómo podemos hacer tropezar a alguien?
Mire, el hermano Ortega puede venir caminando por aquí y sin que él se dé cuenta, yo le puedo meter el pie, yo le puedo hacer algo ahí para que él tropiece y caiga. Hermano, pero los sacerdotes, ¿cómo podían hacer tropezar al pueblo? De dos maneras muy sencillas, hermano. Número uno, no enseñando lo correcto, no enseñándole la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la manera más fácil? No diciendo nada. No diciendo nada. Los profetas, los sacerdotes podían ser de tropiezo, enseñando un mensaje incorrecto, o simplemente cerrando su Biblia, hermano, y no diciendo nada, guardando silencio, guardando silencio. Hermano, una de las peticiones que yo le ruego por su servidor y por cada uno de los maestros que usan el púlpito, hermano, ore por nosotros, que nunca le demos por su lado al pueblo, hermano. Que nunca le demos al pueblo lo que el pueblo quiere oír. No se trata de lo que el pueblo quiere oír, hermano. Se trata de lo que el pueblo necesita. No se imagina cuánto luché para predicar Malaquías, hermano. ¿Por qué? Porque Malaquías da duro y a la cabeza, hermano. Querido hermano, el pueblo, los sacerdotes se apartaron del camino, fueron de tropiezo, no enseñando o enseñando mal. Hermano, fueron infieles al pacto que Dios había hecho con ellos en el pasado. ¿Y cuál fue la consecuencia que Dios trajo a los sacerdotes, hermano? Mire versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho, ¿qué, hermano? Viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Hermano, ¿sabe qué sucedió? Mire, hermano, hoy en día, discúlpenme la comparación medio mundana si usted quiere, hermano. Hoy en día, hermano, los jovencitos idolatran, hermano, a un futbolista. Hermano, los jovencitos ahora exaltan a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, a no sé quién más, hermano. La gente exalta a los artistas, a gente famosa, etcétera, etcétera. En un buen sentido digo esto, hermano. ¿Saben a quiénes idolatraban en el pasado? ¿Saben a quién tenían en gran estima en el pasado? ¿Se acuerda cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente de mí? ¿Y qué respondieron los discípulos? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Sabe qué implicaba eso, hermano? Una gran alabanza en aquel tiempo. Hermano, que a una persona común le compararan con un profeta, hermano, le compararan con un sacerdote, era un gran cumplido, hermano. Era un gran cumplido. ¿Sabe qué hizo Dios con los sacerdotes? Otra vez, versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho, ¿qué, hermano? Viles y bajos ante todo el pueblo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que a los sacerdotes del tiempo de Malaquías, la gente los menospreciaba. La gente, en lugar de tenerlos en alta estima, la gente los ridiculizaba. La gente hacía burla de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque venía de parte de Dios, hermano. ¿Se acuerda que dice la Biblia en Santiago y en Pedro? Dios, ¿qué hace con el humilde, hermano? Lo exalta, le da gracia. ¿Y qué hace Dios con el soberbio, hermano? Lo resiste, lo humilla. Hermano, ¿qué hizo Dios con los sacerdotes? Los hizo libres. La gente los menospreciaba. Y esto, hermano, mire, no eran ondas de la gente, hermano, discúlpenme la expresión. Esto venía de parte de Dios, hermano. Esto venía de parte de Dios. Hermanos, tengamos en mente que los versículos que hemos leído, lo vuelvo a repetir, van dirigidos a los sacerdotes.
Y llego a la recta final, hermano. Una pregunta muy importante. ¿Quién era el sacerdote y cuál era su función, hermano? Esto es necesario para la aplicación del mensaje. ¿Quién era el sacerdote y cuál era su función? Un sacerdote era un ministro designado por Dios para un servicio especial. ¿A quién Dios designó como sacerdotes? A los descendientes de Aarón. Descendientes de Aarón, a los levitas. Aarón era descendiente de Leví. Hermano, Dios escogió a la familia de Aarón. ¿Para qué? Para ser los sacerdotes. Hermano, ¿cuál era la función de los sacerdotes? Una vez pregunté eso, hermano, y alguien dijo, con todo respeto digo esto, alguien dijo, pastor, pues dar la misa y dar la hostia. Casi le pongo la mano ahí, hermano. Hermano, bíblicamente hablando, ¿cuál era la función? Y no digo cuál era. ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Sabe cuál era la función del sacerdote? Hermano, ser intermediario entre Dios y el pueblo. Hermano, ¿qué hacía el sacerdote? Recibía las ofrendas del pueblo. ¿Y qué hacía? Las presentaba al Señor. El sacerdote era la conexión, el intermediario entre Dios y el pueblo. Hermano, vaya conmigo a Primera de Pedro 2. Ya no vamos a regresar a Malaquías, hermano. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Noten lo que dice. El capítulo 1 nos habla de la esperanza que tenemos por la resurrección de Jesucristo. Mire capítulo 2, versículos 9 y 10. Aquí está hablando, hermano, a los que tienen una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una pausa, hermano. Si usted está incluido entre esos, ¿por qué no me levanta la mano, hermano? Si usted tiene una esperanza viva, y lo que voy a leer aplica para nosotros. ¿Quién tiene una esperanza viva, hermano? Quienes hemos recibido a Cristo. Ahora, esto que voy a leer es para nosotros que tenemos una esperanza viva. Mire capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ¿a quién se refiere el vosotros? Los que tienen una esperanza viva. Los que renacieron, los que son salvos, los que hemos nacido de nuevo. Mas vosotros sois el linaje escogido. ¿Qué dice después, hermano? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, ¿sabe qué quiero decirle? Que nosotros somos sacerdotes, hermano. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo somos sacerdotes. Sin sotana y sin persinarnos, hermano, pero somos sacerdotes. Hermano, bíblicamente hablando, usted y yo somos intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios? Le rogamos a la gente en nombre de Dios que se reconcilien con Él. Hermano, ¿qué hacemos nosotros? Intercedemos por ellos delante de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Les llevamos el mensaje que nos puede acercar a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Hermano, bíblicamente somos sacerdotes intermediarios entre Dios y los impíos. Hermano, si somos sacerdotes, ¿qué expectativas tiene Dios de nosotros, hermano? Le dije que no íbamos a regresar a Malaquías, no vamos a regresar, pero yo aquí lo tengo escrito en mi bosquejo, hermano. ¿Qué espera Dios de nosotros como sacerdotes? Si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ¿qué espera Dios de nosotros? Que escuchemos su voz. ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Que escuchemos fielmente su voz. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que vayamos a su palabra. ¿Para qué? Para que Dios nos hable, para que Dios nos enseñe.
de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque somos nación santa, porque somos real sacerdocio. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Que vivamos glorificando su nombre, que en todas las cosas demos gloria a su nombre. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Sinceridad, hermano. Que seamos sinceros. ¿Qué le dijo Dios al pueblo en el tiempo de Malaquías? Porque no habéis decidido de corazón. En otras palabras, ustedes son la pura pantalla, son hipócritas, no se han decidido de corazón. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Sinceridad. Hermano, ¿qué era el ideal de Dios para los sacerdotes? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, la gente que está a nuestro alrededor, la gente perdida sin esperanza, escúcheme, ¿de quién va a escuchar palabra de Dios? ¿De parte de quién va a escuchar palabra de Dios? Hermano, en las calles andan muchos falsos profetas, hermanos. ¿De quién va a escuchar la gente necesitada palabra de Dios, hermano? De creyentes que ejercen, hermano, con sabiduría y prudencia su sacerdocio delante de Dios, hermano. Querido hermano, podemos resumir el mensaje de Malaquías para nosotros de una manera sencilla. Necesitamos escuchar su voz, hermano. Necesitamos hacer los ajustes necesarios para vivir una vida que glorifica a Dios. Necesitamos consagrar nuestros labios para hablar la palabra de Dios. Necesitamos compartir con otros la esperanza que hay en Cristo, hermano. La esperanza que únicamente hay en Cristo Jesús. Mi amado hermano, Dios quiere seguir hablando el día de hoy. Dios nos sigue hablando, hermanos. Dios nos sigue enseñando. Vamos a escuchar su voz. Vamos a oír su voz, hermano. Querido hermano, yo no sé de qué manera Dios pudo hablar a su vida. Pero Dios busca a través de nosotros, hermano, ser de bendición a toda persona que está a nuestro alrededor. Hermano, Dios nos quiere usar a nosotros. No a un pueblo que nada más hace mucho ruido, pero no hace nada para Dios, hermano. Sino a un pueblo que sinceramente vivimos para dar gloria a Dios, hermano. A un pueblo que sinceramente, hermano, usa sus labios para transmitir esperanza. Esperanza que día a día recibimos, hermano, en nuestro diario caminar con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, le agradezco